Vamos a conversar ahora con el congresista de Alianza por el Progreso, Fernando Meléndez, para que también nos comparta sus primeras impresiones respecto al discurso del primer ministro Martos. Congresista Meléndez, muy buenos días. Encantado de saludarte, Mabel, Mauricio. Bueno, desde el hemiciclo, un saludo al Perú por su intermedio de ustedes y quiero solidarizarme también con mi pueblo de Loreto por los tristes y dolorosos hechos ocurridos el fin de semana con el fallecimiento de 3 hermanos indígenas de la etnia Cucama en la zona de Bretaña del Puinahua. Nos sumamos a su sentir y lo ha hecho también el presidente del Consejo de Ministros durante su exposición. Y ahora quisiéramos pasar a sus impresiones, dado que ya se terminó el discurso estructurado en 5 capítulos. ¿Quedó satisfecho, congresista Meléndez? No se trata un tema de satisfacción, Mauricio. Yo creo que el premier Martos ha demostrado no solamente ese espíritu de acercar al Congreso con el Ejecutivo una presentación mucho más realista, que aterriza a acciones concretas y desde la bancada de Alianza para el Progreso reconocemos el esfuerzo que ha hecho en su presentación. ¿Eso qué significa, congresista? ¿Que le van a dar el voto de confianza? Hay la predisposición. He estado recogiendo opiniones, expresiones de miembros de mi bancada y muestran satisfacción por lo expresado por el general Martos y sobre todo porque él ha enfatizado algo que valoramos, que hoy es el momento de la unidad para poder derrotarle a la indolencia, a la indiferencia, pero también a la pandemia que sigue azotándonos en todo el país. Bueno, bien, quizás el término, si usted quedó satisfecho o no, cubrió sus expectativas y la respuesta sería sí, para quedar claros. Mira, ¿cubrió sus expectativas? Mauricio, me hubiera gustado que particularmente, no, me hubiera gustado que enfatice las demandas sociales que él tangencialmente lo ha expresado en su discurso, aun cuando él ha precisado crecimiento económico con rostro social y atender las demandas ciudadanas. Por ejemplo, el tema de la devolución de los exaportantes y aportantes de la ONP, la devolución de los fondos del FONAVI, la eliminación del CAS. Eso esperemos que en la segunda presentación, que es la parte final, él tome estas demandas sociales como prioridad, porque si bien es cierto, el gobierno, Mabel, hoy con su presentación del general Martos ha aterrizado en medidas urgentes a corto plazo, también tenemos que resolver las demandas sociales y laborales que nos demandan millones de peruanos. Y cierro el tema, Mauricio, en el tema de Escazú, y también tomo como algo importante en el discurso del general Martos respecto a poner en valor a la Amazonía y a los pueblos indígenas. Congresista, usted acaba de mencionar entonces que quiere más señales respecto a la devolución de los fondos de la ONP. El Ejecutivo ya tiene una posición firme al respecto. ¿Ustedes van a insistir con eso? Es decir, al igual como lo ha dicho el señor José Luna, entonces van a de alguna manera condicionar la estadía de la ministra de Economía si es que no acceden a estos reclamos que resultan siendo antitécnicos también. No puede. Quiero empezar por la última parte, Mabel. No puede ser antitécnico algo donde 4.700.000 peruanos todos los meses aportan a su sistema público de pensiones. No dudo, congresista, que deba buscarse Estado, una solución, pero esta no es una decisión política.
Esta es una decisión técnica porque estamos hablando de tocar el erario nacional. Mabel, y social, no hay que perder esa perspectiva, es social. Y no es un capricho del Congreso, es una demanda ciudadana. Así como el gobierno impulsó el programa Reactiva Perú para que las empresas, sobre todo las empresas que han sido beneficiadas, las grandes empresas, el Estado ha estimulado o ha protegido dando un fondo de nuestro fondo de contingencia. Lo mismo. Su demanda, congresista, perdóneme la interrupción, ¿su demanda de entregar los fondos de la ONP es personal o es de su bancada? Su bancada es muy disciplinada, recordamos las 22 abstenciones en la intervención anterior, cuando fue el ex primer cateriano del Congreso, y queremos saber si su posición es personal o es de toda la bancada. Es de toda la bancada, recogiendo el clamor de los ciudadanos, Mauricio. No olvides que este es un Congreso diferente, este es un Congreso regionalista. Hoy nos hemos atrevido a discutir los temas de demandas sociales que por años no se atrevió ningún Congreso. Y esto no es un tema de hacer un retroceso o hacerle una confrontación al Ejecutivo. Al contrario, lo dijo el Premier, al diálogo. Y hay que dialogar. Ahora, ¿no considera que hay unos caminos sociales que ha mencionado dentro del discurso, como el bono familiar universal que se va a entregar, y hay otras estrategias sociales que no están en conflicto con lo técnico que mencionó Mabel, ¿no? Porque escuchando a los economistas y a los analistas técnicos, entregar la plata de ONP es como dispararnos a los pies a mediano y a largo plazo. Entonces, hay también en el transcurso del discurso ayuda social con otros caminos que no son contradictorios. Es cierto, y reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno para entregar otros bonos, y esperamos que este bono realmente llegue a los que más necesitan, porque los bonos que se entregaron, y te pongo el ejemplo en Loreto, los que no tienen empleo, los que no tienen ingresos, los más humildes, miles no han sido beneficiados. Dicho sea de paso, señor Meléndez, reconoció que hubieron fallas y que han hecho un nuevo banco de datos y que están tratando de llegar a un mayor universo de peruanos. No ha habido una mala intención de marginar a nadie, sino es que vamos perfeccionando el sistema en el camino. Es cierto, por eso te digo, y les digo que así como el gobierno está haciendo un esfuerzo para atender a los sectores vulnerables que no tienen ingresos, igual tiene que hacerlo para los que hoy han sacrificado su economía, Mauricio. Mira, cuando se entregaron los CTS a más de 6 millones de trabajadores, ¿dónde ha terminado la plata de los trabajadores de su compensación de tiempo de servicio? ¿Debajo de un colchón? No, en la economía nacional. Igual, los fondos de la AFP, ese 25% que representa más de 17.000 millones, ¿dónde está ese dinero? En la economía nacional. Para tenerlo bastante claro, porque lo que estamos discutiendo ahora es si se le da o no se le da el voto de confianza. Si el gobierno mantiene su posición a lo largo de las exposiciones y cuando exponga la ministra de Economía, si es que ella se mantiene en su posición de no acceder a este pedido de devolución de las ONPs, ¿ustedes le van a dar el voto de confianza o no le van a dar el voto de confianza? Mabel, el voto de confianza es, en el caso de Alianza para el Progreso, es una decisión que se toma entre los 22 congresistas. Le ratifico lo que dije al inicio, existe la predisposición de dar un voto de confianza. Claro, pero se está hablando de un condicionamiento y por favor no tome a mal la palabra. Ustedes tienen una posición, puede resultar legítima para ustedes, otros no pueden estar de acuerdo con ella, pero ustedes tienen un condicionamiento y el mismo señor José Luna, el mismo congresista Luna, lo ha expresado de tal manera. Por eso le hago la pregunta, si es que el gobierno, a través de la ministra de Economía, se mantiene en su posición, ¿ustedes le dan o no le dan el voto de confianza? ¿O llevarían una censura por cuerda separada? Mira,
En principio yo quiero dejar en claro que no condiciona el tema de la ONP, Pero que Alianza para el Progreso lo ha dicho y lo va a seguir diciendo, que el gobierno tiene que devolver estos aportes a los que por años han aportado y el gobierno no los ha devuelto sus fondos. No condiciona al voto de confianza. Son dos cosas diferentes. Pero lo que nosotros no podemos dejar de decir, Mabel, es que no es un tema del Congreso o de Alianza para el Progreso. Es una demanda social de millones de peruanos. Es igual que en el tema de la reprogramación de deudas con los bancos. Son 7 millones de peruanos que están esperando que su Estado, no el Congreso, el Estado, reprograme las deudas que tienen millones de peruanos con los bancos. Eso no es ir contra los intereses del país, es defender derechos, Mabel. De eso se trata. Sí, pero por lo mismo que vivimos en un Estado de derechos, hay procedimientos, congresista, y usted ya está saltando hacia otro tema que también es muy popular. Hay temas muy populares, sin duda, y todos queremos beneficiar a la población en estos momentos tan críticos. Sin embargo, hay un proceso, hay un procedimiento, hay un Estado de Derecho, hay normas técnicas que se tienen que cumplir. Y creo que, como bien decía Mauricio, hay otras maneras de poder paliar esta crisis, y eso es lo que se busca también, la creatividad del Ejecutivo, la creatividad del Ministerio de Economía para poder dar soluciones. Usted sabe, congresista Meléndez, que nos encantaría que todos los peruanos tengan un título universitario, pero para eso hay que aprobar materias, cursos, sustentar una tesis y ostentar un título válido. Nosotros quisiéramos entregar toda la plata de las arcas, pero eso técnicamente no es viable. Son Mabel, cosas distintas, Mauricio, ¿no? A ver, Mabel, Mauricio, si las leyes no han funcionado en este país es porque ha habido malas autoridades, malos representantes en el pasado. Porque hoy, si los ciudadanos nos exigen que en una crisis sin precedentes como la que vivimos, proteger sus derechos, garantizar que sus ingresos no se desplomen más, eso no se puede llamar populismo. Eso es proteger a los ciudadanos que hoy se la están jugando por el país. Esa es otra posición, congresista Meléndez. Usted ha sustentado de que sí es técnico entregar la plata de la ONP. Mabel y yo pensamos que no, que hay todo un sustento que se ha seguido, que se ha estudiado, que es como dispararnos a los pies. Son dineros que no se pueden tocar y nos traerían consecuencias nefastas. Mauricio, cuando se discutió la ley de retiro del fondo de las AFPs, que iba a venir un apocalipsis económico al país. Y no ocurrió nada, al contrario, estimularon la economía. No se dijo eso, eso es una caricaturización, lo que usted está diciendo, congresista. Usted está caricaturizando una situación que bien ayudó el Banco Central de Reserva a paliar. Hay procedimientos, congresista, entendemos su preocupación, su sensibilidad por a los más vulnerables y vamos a tratar de estar unidos, que es a lo que ha apelado finalmente la autoridad. Y yo no creo que haya un solo peruano que quiera sacar una ventaja partidaria en este momento. El Perú ante todo, y creo que en eso estamos claros. Gracias, congresista Meléndez, por su participación esta mañana. Vamos ahora, Solamente Mabel. tengo una consulta, Sí. una antes que se vaya, no sé si sigue el congresista Meléndez, porque Sí está, quisiera sí tener está. el dato. ¿Está? Sí. ¿Congresista? ¿Congresista? Sí, Mabel, sí, estoy. Usted ha dicho Mauricio. Sí, usted ha dicho que millones de peruanos se beneficiarían con la devolución. ¿Cuántos son? 4.700.000 peruanos esperan que Todos esos, Estado, todos son los que no cumplen los requisitos para sacar su fondo de ONP. Absolutamente todos. 4.700.000 peruanos esperan que el Estado, su Estado, hoy devuelva sus fondos de su ONP. Pero esos no Y son este es un todos los tema que no cumplen los requisitos. de Es una justicia parte de social, ellos. Mabel. No son Mira, todos. y algo más, Mabel. Hay que ¿Quiénes tener han sido claridad los- con los datos. Mabel, ¿quiénes han sido los más vulnerables en esta pandemia? ¿No han sido nuestros adultos mayores, los que están en la pensión 19,990, que reciben pensiones miserables, indignas, Sin duda, de 400 congresista, soles? solamente Hoy, quería tener el dato. hoy Solamente la quería ley tener el dato les da para la tenerlo posibilidad de clarísimo, recibir porque a un bono veces de 2.000 hablamos soles.
¿no? Y no tenemos el dato preciso. Muchas gracias. Congresista, gracias por su participación. Hasta una próxima oportunidad.